Bueno, ante todo decirles una feliz tarde, cómo se encuentran, cómo están. Aquí en el aula, ¿no? En el salón virtual, hay algunas alumnas que recién están ingresando y voy a pasar, ¿no?, a tomar la asistencia. Sin antes mencionarles que ya todas las tareas que han subido a la plataforma están revisadas. Ya pueden ver la forma de verificar cuánto de nota tienen de cada actividad que han presentado, asimismo también del foro, porque en el foro también tiene un puntaje. Y ahora procedemos al tomado de asistencia. Voy a presentar pantalla para que vean sus nombres, si están bien escritos o si falta alguna tilde, ¿verdad? Algún punto, para que ya con esa lista trabajemos. Ay, sí, chicas, por favor apaguen sus micrófonos. Hay compañeras que... A ver, Buenas tardes, yo soy la nueva ingresante del instituto. Eh, mm, yo recién estoy ingresando, quiero saber qué tareas van a dar. No sé, por momento, no sé nada. sí, no te preocupes. Hay oportunidad para que puedan subir las tareas, las actividades que están en la plataforma virtual. Sí te han dado tu nombre de usuario y tu contraseña, ¿verdad? Eh, Sí, buenas tardes. Mire, lo que no aparezco en pantalla o Ah, sí, ¿me puedes escribir tu nombre completo en el chat, por favor? O está más abajito. Hasta ahí. Este es solo del primer semestre, ¿sí? El tercer semestre está aquí abajo. Empezamos por primer semestre para aclarar todo eso. A ver. Zacarías Carvajal, Gisela. Sí, sí estás aquí, Carvajal, Gisela. Solo que aquí es con doble L, ¿verdad? Ya, para eso mismo quiero que, ¿no?, que verifiquen sus nombres, si están bien. Ya. Yo estoy en tercer semestre, no en primer semestre. Ah, ya. Entonces, acá estás. Gisela Lady, ¿verdad? Soy Sofía Verónica, estoy en el tercer semestre, Miss. Ya, muy bien. Entonces te paso el nombre. sí, sí. Y Verónica. señorita, yo recién estoy ingresando, estoy empezando las clases hoy día. No sé si estoy en la lista. Sí, no te preocupes. A ver, verifica tu nombre aquí. Luz, Mar, Luz Marlene Vázquez Tangoa. A ver, Vázquez, sí, estás aquí. Está, me voy a llamar lista ya, primero, para que ya de una vez. Bailón Briseño y Amelie Leticia. No está. Vamos con Benítez Mendoza Sonia. Quizá tal vez ingrese más tarde, ¿verdad? Castelo Paucalmaita Juan Miguel. Ay, yo no aparezco. Ya aún Amor, no ya ha ingresado. fue. Continuamos con Chambi Totora María Cecilia. Presente, Miss. Ya. Miss, disculpe una pregunta. Sí, dígame. ¿Las aspas son de las tareas o las asistencias? Porque no tengo las demás. Ah, sí, es que ahorita he configurado, tengo la foto, ¿no?, de las asistencias. El problema es que aquí, digamos, como han ingresado nuevos estudiantes, eh, estos dos estudiantes, ¿no? Hay varios estudiantes que han ingresado esta semana. Entonces se ha configurado un poco la asistencia, pero como tengo el registro también en otro Excel, entonces no hay problema, ¿no? Tus asistencias están contadas.
Entonces, mi sí va a contar mis demás asistencias, ¿verdad? Sí, sí, no, no te preocupes, yo tengo otra lista. Esta es otra lista que para agregar a las que se han matriculado ahora actualmente esta semana. Pero en el otro Excel que tengo ahí ya todas sus asistencias van a configurarse. No, no se preocupen de eso. Gracias, mi. De nada. Chauca, Mendoza, Noemi. Primera clase que ingreso, pero al parecer no estoy registrada. O sea, no aparece en pantalla. Dios estará ahí, Castillo de la Cruz. Castillo de la Cruz. Castillo de la Cruz. Sí, no, no apareces. ¿Me puedes escribir tu nombre completo, por favor? En el chat. Tus dos nombres y tus dos apellidos. Juan, ¿qué último? Dios estará ahí, Castillo de la Cruz. Vázquez Tango a Luz Marlene. Vázquez Tango, sí estás aquí. Sí estás en lista. Luz Marlene. Ahí ya. Sí, no te preocupes. ¿Y qué son las clases, señorita? Es que soy nueva. Ah, sí, no, sí, no te preocupes. Si te han entregado en el WhatsApp tu ID o nombre de usuario y tu contraseña, puedes ingresar a la plataforma y ahí se encuentra todas las tareas o el material que se cuelga cada clase. Y de ahí ya puedes estar en línea. Ya, ok. Cruz. Mis buenas tardes, disculpe. Sí, sí, dime. Disculpe, ¿me escucha? Sí. No encuentro mis apellidos ni mi nombre en la línea. Sí, pero sí está en el número 17. Dice Vázquez Tangoa Luz Marlene. Y Castillo Saraí ya acabo de agregar aquí. Y así que ya están presentes Castillo Saraí acá y Chauca Mendoza en el día 23 de abril. Listo. Estamos por Chambi Totora, ¿verdad? Ahora Chauca Mendoza Noemi. ¿Está presente? Clavitea, mamá, niña. Presente, Miss. Ya. Condori Sucasaire Marleni. Miss, una consulta. Sí, te escucho. Disculpe, ¿las tareas me dicen en la plataforma? Sí, en la plataforma se encuentran las actividades. Hay plazo hasta, creo que finales de abril. Tienen una semana o 2 semanas para presentar las tareas. A presentar. Ajá. Si requiere más tiempo, no hay problema. Me comunica al número que aparece en el grupo de WhatsApp y ya para ampliarle más el plazo, ¿no? Tampoco quisiera perjudicarla, porque yo entiendo que también están trabajando, ¿no? O están ocupadas, ¿no? Entonces no soy tanto, ¿no? de decirles, pero sí que presenten, ¿no? Las tareas. Pero sí se les va a dar plazo, de eso no hay problema. Su casa de Marlene, ¿está presente? Una consulta. ¿Sí? Delgadillo Figueroa, Melina Dagny. A ver, Jara.
Ya. Señorita, disculpe, ¿es en el WhatsApp mismo? Sí, mi número, Presente. Señorita, ya me han llamado lista, ¿no? Miss, buenas tardes. Disculpa, quisiera que apaguen su audio, no se le escucha mucho. Miss, buenas tardes, presente. Presente, Miss. Presente, Miss Patricia. Presente, profesora. Presente, Miss. Presente, Miss. Presente, Miss Jara Machuca.
Presente, Miss. Presente, Miss. Presente. Profesora, disculpa, mire, yo me conecté de otro celular para ingresar a clases. Soy Saray, porque mi celular está un poco fallando y normal, ¿verdad? Ya no te preocupes. Lo importante es que estés presente en clase y así, ¿no? Que me comuniquen, profesora, estoy dando todo dispositivo, entonces no hay problema. Porque sí estás en lista, así que solo es para las clases, ¿verdad? Está bien. Continuamos con... Gracias. Ya de nada. Con Naveros López Azucena Flor. Creo que también está ausente. Pacaya Guzmán Lenia Ivonne. Pilco Peralta Miriam. Presente, Miss. Ya. Pizango Salazar Gina. Quispe Bermúdez Luz Marina. Sánchez Anicama Maite Justin. Tipula Condori sí está presente porque me habló sobre la asistencia que estaba en el semestre. Ajá, ya. Y Zacarías Carvajal, que también estuvo presente porque me habló también de Listo, muy bien. Han verificado todos sus nombres, ¿verdad? Están bien escritos, no hay ningún inconveniente. El mío creo no hay. Luz Marlene va a estar en tercer semestre. Luz Marlene. Sí está aquí, en primer semestre. Ahí. Sí, aquí. En primero nomás, ¿no? Sí, en Porque primero. recién están empezando. Sí, las clases sí empezaron a inicios de abril, ajá, que está 19 de marzo. Aquí hay 4 Ya. fechas, sí, pero no te preocupes que como vas a presentar tus tareas, los foros y vas a responder las preguntas, entonces de ahí suman puntos, ¿no? Y de ahí es como que se igualan el puntaje. Ya. Sí, Ok. sí. Me hice una No, pregunta, no puedo ver el foro. ¿Dónde lo puedo ver en la plataforma? Porque no lo encuentro. Hay 2 foros, el día de hoy se apertura a las 5:38 y el otro que se aperturó hace 3 clases, 4 clases. De todas maneras lo voy a habilitar para que lo puedan resolver. Muy bien, ya que ahora no hay ningún inconveniente. Recién entré. Listo. El día de hoy hablaremos sobre el calzado de guantes estériles. Y para ello, en esta semana, ¿verdad? Quería decirles que para la siguiente clase, que es el 30 de abril, pueden traer o comprar unos guantes estériles de su talla. Por ejemplo, los guantes estériles vienen en tallas, ¿no? Por ejemplo, talla 6, 6,5, 7 y 7,5. Las tallas dependen del tamaño de tu mano. Si es posible, sería bueno, ¿no? Que, digamos, adivina. Por ejemplo, yo soy talla 6, por ahí. Y entonces, para que no les dé muy grande o muy aprieto, ¿no? Porque cuando compras una talla menor que de tu mano, se duele, ¿no? Es como que incomoda, no te deja trabajar bien. Y esto, ¿para qué? No es para que lo tengan de recuerdo, ¿no? De adorno, tal vez. No, sino que para que puedan practicar, para que puedan ir a la práctica sobre este tema de técnica de calzado de guantes estériles. Si bien es cierto, los guantes se han utilizado o se utilizan en diferentes tipos de áreas, ¿no? Por ejemplo, los constructores utilizan guantes, ¿verdad?
los que estudian también soldadura utilizan guantes, el personal de enfermería utiliza guantes, el personal de farmacia también utiliza guantes, ¿no? Para ciertas ocasiones cuando quieren dar inyectables, ¿no? A los pacientes. Y esto que les pido es para que, de acuerdo a lo que vamos a trabajar el día de hoy, la siguiente clase lo vamos a hacer en práctica. Que quisiera, ¿no? Que digamos hoy día hubiera sido bueno que el día de hoy pudiéramos llegar a eso, ¿no? A hacer la teoría y la práctica, pero como no les he pedido material y enviarles mensaje, por ejemplo, hoy día o esta semana es como fuera de tiempo, ¿no? Entonces no sería bueno que yo les mandara ese mensaje, ¿no? Por eso es que esperé a que nos conectemos y de acuerdo a esto, para la siguiente clase que pudieran traer. Ya, y de esa manera todos juntos realizamos el calzado de guantes. Prendemos todas nuestras cámaras y allí todos realizamos el calzado de guantes en nuestras propias manos. ¿Les parece? Ok. Sí, Miss. Ya, muy bien. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya está, muy bien. Ya, porque yo quiero que aprendan no solamente teoría, ¿no? Sino también en la práctica, ¿no? Porque enfermería es más de práctica, ¿no? Y si hasta ahora, ¿verdad? Desde el 19 de abril, no, de marzo, de abril, de marzo, que estamos en clases aquí, no hemos llegado mucho a la teoría, porque, bueno, no hemos llegado a la práctica, mejor dicho, porque estábamos esperando, ¿verdad?, que los alumnos no se atrasen, ¿no? Por ejemplo, como hoy día hemos observado, hay alumnos que están matriculando, entonces no podemos dejarlos atrás, ¿no? Es por eso que he avanzado con la teoría y además como es también primer mes, ¿no? Primeras clases, entonces un poquito de tranquilidad, ¿no? Ahora ya va a ser más práctico, teoría y práctica. Sí quisiera, digamos, tener más tiempo, ¿verdad?, para que pudiéramos avanzar las clases, pero tampoco no me puedo pasar más de la hora. En la clase anterior pasamos hasta las 6:20, ¿verdad? 6:25, si no me recuerdo. Y así, ¿no? Es cuestión de que ya todos estemos de acuerdo. Entonces no hay problema para la siguiente clase, ya cada uno trae sus guantes estériles. Y aquí, en donde ustedes estén, en el trabajo, en la casa, en donde sea, vamos a realizar esta práctica. Y para ello, ahora continuamos con la explicación. Ya se estoy diciendo esto desde ahorita, para que al final de clase tal vez ya unos, ya por fallar de internet, ¿no?, se van o quizá inconvenientes, ¿no? Por eso es que ya desde ahorita les digo esto, para que la siguiente clase ya estén preparadas. Creo que no hubo clases. Sí, el anterior sábado no hubo clases porque era feriado, el 16 de abril. Sí, pero desde la anterior semana sí, normal había sesiones de clase y por eso es que no se avanzó tanto con la práctica, para que no se retrasen o no se sientan, digamos, excluidos, ¿no?, los alumnos que están ingresando actualmente. Entonces ahora ya va más, ¿no?, enfocado a esto. Y ya a partir de ahora va a ser ya prácticas, ¿no? Si bien yo estoy en salud pública, en la unidad de salud pública, no hay mucha práctica, más es lo que es teoría. Pero en primeros auxilios, en experiencias formativas, en desarrollo personal sí puede haber práctica, porque en primeros auxilios se piden material, y así como en experiencias formativas, en situación real de trabajo, como estamos realizando el día de hoy. Y en desarrollo personal, que también se realiza en práctica, porque digamos ustedes pueden tener algún familiar o algún amigo que esté cercano a ustedes y allí también puedan con ellos hacer las prácticas. Muy bien, continuamos con la técnica de calzado de guantes estériles. Esta técnica se aplica para calzar los guantes. El uso de guantes es un conjunto de medidas que previenen y controlan las infecciones intrahospitalarias, que tiene como objetivo disminuir la transmisión de microorganismos de las manos. Como nosotros sabemos, cuando vamos a un hospital o a una clínica, siempre observamos, ¿verdad?, que el personal de enfermería o el personal de doctores, ¿verdad?, tienen guantes. Y muchos de ellos pueden ser guantes de examen o guantes estériles. Por ejemplo, hay dos tipos de guantes. Uno que tú puedes ponértelo así con tranquilidad y hay otro que no. Y eso es lo que estamos tratando el día de hoy.
de guantes estériles. Estos guantes estériles se tratan más que todo para heridas, para suturas y para, digamos, curar a algún enfermo o dar inyectables, el cual nos ayuda a que la disminución de infecciones pues puedan transmitirse de manera más suave. Los guantes nos ayudan a proteger nuestras manos al momento de atender a un paciente, y también son ellos, o sea, los guantes, los que nos permiten a nosotros poder realizar la actividad, porque sin los guantes no podríamos realizarla. Pero es importante entender que el proceso debe comenzar con un correcto lavado de manos, con jabón antiséptico, recordando que el lavado de manos clínico es la medida más importante y la más simple para prevenir infecciones intrahospitalarias. Quiere decir que antes de que nosotros usemos nuestros guantes, tenemos que lavar nuestras manos. Como les decía hace un momento, hay dos tipos de guantes: los guantes de examen, que digamos tú puedes ir a una farmacia y decir, voy a dar guantes de examen, así, ¿no? O guantes no estériles o no esterilizados, y ellos te muestran una caja. La caja que te muestra es igual a la caja de los barbijos. Yo sé que muchos de ustedes han comprado cajas de barbijo, y yo también, Y ¿no? Miss, Porque... ¿cuál sería el mejor guante? ¿Cuál de los dos? Ya. El mejor guante que puedes usar es el esterilizado, pero solo en ocasiones que las veas convenientes, porque digamos tú vas a solo limpiar, digamos, la frente, o vas a curar una... Sí, dime. Creo que alguien me estaba preguntando. Ya. Como te decía, hay dos tipos de guantes, ¿no? El primordial sí es el guante esterilizado, porque el guante esterilizado viene totalmente desinfectado, y además dentro del empaque viene en un empaque así, viene cerrado, totalmente cerrado. Sería bueno que... A ver, voy a prender mi cámara para que lo vean, porque con explicaciones a veces no basta, ¿verdad? A ver, déjenme que prenda mi cámara. Ay, ay. Por ejemplo, este tipo de guantes que tengo es 6.5, talla 6.5, porque hay diferentes tipos de tallas. A ver si pueden observar. ¿Lo pueden observar? Sí, ¿verdad? Sí. Ya, este guante es de talla 6.5, mejor es cerrado así. Y viene así en un paquete, viene así cerradito. O sea, es como un envase que solamente los puedes abrir por la parte de arriba o por la parte de abajo. Y el otro tipo de guantes es el que voy a mostrar. A ver. Es este. Ya, es este. Estos tipos de guantes vienen sueltos, no vienen en paquete ni digamos encerrados, no como el otro tipo de guantes que les mostré, que viene empaquetado y solo dice abrir por aquí. Esos son los guantes quirúrgicos, ¿no? El que les acabo de decir, o el que estamos tratando el tema el día de hoy, los esterilizados. Y las consideraciones que... ¿Sí, dime? ¿Alguna pregunta? No, ya. Las consideraciones son las siguientes. Por ejemplo, las uñas deben ser cortas y estar limpias. Las uñas, si bien es cierto, tienen, ¿no?, microbios, tienen microorganismos, tienen partículas que están dentro de las uñas, y que muchas veces, así que las limpiemos o las limemos o estemos en constante lavado de uñas, siempre van a tener un poco de contaminación. Entonces tenemos que tenerlas cortas y siempre tenemos que mantenerlas limpias. Y no se debe usar uñas artificiales ni tenerlas pintadas, porque esto puede infectar una herida, o esto también puede transmitir infecciones a otra persona, o también el mismo guante, que eso no debe ser. Deben ser con metales. Y el metal, cuando tú vas al contacto con una herida o al contacto con la piel de otra persona, ¿no?, transmites bacterias, transmites microorganismos que de alguna manera no es adecuado para que tú puedas atender a un paciente.
A la hora de poner los guantes estériles debemos coger una toalla adecuada de guantes y verificar que el envoltorio está indemne y que mantiene el correcto viraje del control químico externo, observando la fecha de caducidad. Cualquier alteración puede significar que esos guantes no han mantenido su condición estéril y deben ser desechados. Por ejemplo, cuando tú observas que el guante de examen, hablo del guante que viene suelto, no esterilizado, esos tipos de guantes toman un color cuando están sucios. Pueden ser amarillo, café o otro tipo de color que no sea el que tú has comprado. Entonces quiere decir que ya no está apto para usarlo. Entonces lo que debes hacer es desecharlo, porque si tú lo usas, estás transmitiendo todas esas contaminaciones a tu paciente. Debemos abrir el paquete de guantes por donde se indica en el envoltorio y siempre dentro del campo estéril para preservar la asepsia. Al momento de que nosotros queramos abrir nuestros guantes esterilizados, vamos a primero poner debajo de ellos o en la mesa o donde vamos a abrirlo, vamos a poner un poco de tela quirúrgica. La tela quirúrgica es una tela de color verde pacay yendo a verde oscuro, y esa tela quirúrgica es para enfermería, para personal de enfermería. Y allí, pero como vamos a hacer práctica, ¿verdad? No quisiera también que gasten mucho. Lo pueden usar sobre una tela que ustedes vean limpia, ¿no? Porque si les digo que compren tela quirúrgica, no me parecería bien. Pero ya tienen conocimiento, ¿verdad? De que existe una tela quirúrgica en el cual ustedes pueden utilizar, ¿no? Y bien, continuamos con la siguiente. Y por último, la última consideración es que si la persona es diestra, se colocará primero el guante derecho. Para lo que se levanta con la mano izquierda, la abertura del guante. Los dedos de la mano izquierda, la abertura del guante, los dedos de la mano deben tocar el guante por la cara interna de la zona invaginada del mismo, una vez colocado el guante de la mano dominante. Sabemos que algunas personas son diestras y otras personas son zurdas. Y esto también importa, no es que porque soy zurda también voy a usar con la derecha. No. Por ejemplo, aquí nos dice que si tú eres diestro, para escribir con la mano derecha, primero te pondrás el guante derecho. Y ahora si tú eres zurdo, primero te pondrás la mano izquierda. Y las indicaciones son que los guantes deben utilizarse en las siguientes actividades. Estos guantes esterilizados tienen su lugar, tienen su tiempo, y para ello es que se indican estos puntos: procedimientos invasivos, manipulación de sangre y fluidos, aseo y desinfección, procedimientos de anatomía patológica, manipulación de basura y ropa contaminada, procedimientos de laboratorios, el examen de piel y mucosas no intactas, y cuando existe indicación expresa de procedimiento que, por ejemplo, pueden ser en pacientes en estado crítico, y con carácter obligatorio siempre que el trabajador sanitario presente cortes, heridas o lesiones cutáneas. No todo el personal de enfermería, ¿verdad?, se encuentra totalmente sano. Por ejemplo, tal vez llegando a su casa, ¿verdad?, ha cocinado y ha tenido una heridita por ahí, ¿no? O algo le ha saltado, ¿verdad? Ha tenido un raspón. Siempre hay accidentes así chiquititos, ¿no? Aunque sea chiquito, cuando eres personal de enfermería ya tienes que usar guantes esterilizados, ¿no? Por eso que acá nos dice que puede ser cortes, heridas o lesiones cutáneas. Así seas personal de enfermería, tienes que usar los guantes, pero ya no como opción, sino como obligación, porque ya tú mismo ya tienes una herida, ¿no? Y para ti mismo sería un problema, entonces tienes que cuidar. Los pasos para la colocación de guantes estériles. Aquí observamos 10 pasos, iremos detallando uno a uno para que el día, la próxima semana, la próxima clase, podamos realizarlo así, de esa manera. Primero colocaremos los guantes estériles en el campo estéril de la mesa. Como les mencionaba, como vamos a estar, ¿no?, aquí en modalidad virtual, el campo estéril de la mesa o digamos donde ustedes van a hacer la práctica
Tal vez no puede ser con la tela quirúrgica, pero sí puede ser en un material limpio, ¿no? Porque comprar tela quirúrgica también no sería tanto que les pidiera, ¿verdad? Pero ya es importante que ya conocen, ya saben, ¿no? Y por segundo procedemos a abrir el envoltorio como si se tratase de un libro. Al momento de que nosotros abrimos el guante, ya poco a poco vamos a observarlo. Es como sale, ¿no? Es como un sobre, como una carta. Tú abres el sobre y adentro está la carta, ¿no? Tú sacas y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Abrirlo como un libro. Y luego cogeremos el envoltorio por las pestañas para poder abrirlo. Abrimos el envoltorio completamente y sin tocar los guantes del interior. Podremos observar los guantes bien doblados sobre sí mismos para ponernos el primer guante. Los guantes esterilizados vienen diseñados para que el personal que lo utilice lo haga de manera eficiente y sin contaminarse. Vienen dobladitos, vienen derecha e izquierda, no es que tú eliges cuál es derecha y cuál es izquierda, no, los guantes ya vienen así. Lo único que tú tienes que hacer es saberte colocar, nada más. Cuarto, nos dice, abrimos el envoltorio y que eso es lo que decían, ¿no? Los guantes sí vienen doblados. Por número quinto, los cogeremos por la zona más próxima a nosotros y tendremos cuidado de no tocar zona que tenga contacto con el paciente, que es la zona exterior de los guantes. Los guantes, cuando tú los vas a abrir, no los puedes tocar, ni por arriba, ni por abajo, ni que tu mano esté como que por encima, ¿no? Sí, dando giros, no, porque puedes contaminar los guantes. Y tampoco puedes tocar el guantes por dentro, como decir, a ver, ¿cómo me lo pongo? Sí, no, sino que los guantes esterilizados los tienes que, como les digo, no, tienes que saberlos colocar. Y como mencioné en anterior, hace un momento, tienes que empezar a colocártelo de acuerdo con la mano que tú escribes. Si eres diestro, primero la derecha. Si eres zurdo, primero la izquierda y luego la derecha. Paso número 6. Introduciremos la mano correspondiente. Una vez introducida la mano, colocaremos el guante sin terminar de estirarlo. Para ponernos el otro guante, introduciremos los dedos, como se ve en la imagen, así no contaminaremos el guante que ya tenemos colocado. Con cuidado de no contaminar el primer guante, nos colocaremos el segundo estirándolo por completo. Finalmente debemos terminar de estirar el primer guante y para ello meteremos los dedos por dentro del doblez que nos dejó y así podemos estirarlo sin contaminar ninguno de los dos guantes. Y por último están los guantes bien colocados. Pero antes de realizar estos 10 pasos, primero tenemos que lavarnos las manos, ¿sí? Y luego cuando van a ponerse los guantes, yo sé que para ustedes va a ser su primera vez, tal vez, ¿no? Y van a sentir que hay algo dentro, porque dentro de los guantes hay talcos, hay otras sustancias que permiten que tus manos no se irriten con el material del látex o con el material del guante. Entonces no se sientan incómodas. Yo sé que la primera vez a veces puede ser, ¿no? Como decir, ay, siento algo, ¿no? Pero no se preocupen, es normal, pero sí tienen que tener cuidado. Y por último dice que recuerde que ahora sus manos con guantes se encuentran estériles, por lo tanto usted no debe tocar ningún objeto que no se encuentre estéril. Cuando tú estás en el campo de, digamos, de curación o estás en contacto con fluidos, ya sean químicos o de personas, digamos, no puedes tocar cualquier otro tipo de contaminación. Por ejemplo, cuando te toques o cuando te coloques los guantes, ya no puedes tocar absolutamente nada. Tus manos tienen que mirar hacia arriba. Así como cuando rezan el Padre Nuestro, ¿verdad? Con las manos hacia arriba. Así tienes que mantener tus manos todo el momento hasta que, digamos, termines el proceso de curar o termines el proceso de limpiar de desinfecciones o de suturas. Entonces, ahí recién ya tú los quitas, ¿verdad? Y los pones.
Y ahora decir, no, profesor, ¿y cómo me los quito, no? Me los quito así ya, como sea. No, no. En un momento les voy a compartir otra diapositiva de acuerdo a eso. Ahora sí pasamos al siguiente diapositiva, el retiro de guantes. El retiro de guantes estériles. Los guantes deben quitarse de manera que la piel descubierta no tome contacto con el exterior del guante. El primer paso es que debemos sujetar la punta del extremo, que es el extremo proximal de un guante, con la otra mano, el cual evitamos tocar la muñeca, lo cual minimiza la contaminación en la piel subyacente. Como podemos observar en la imagen, se agarra, no es como que te aprietas ahí como una venita, y ahí es donde tú agarras, de parte de la muñeca. No es que vas de frente a la punta del guante y te la quitas, no, sino que tiene un proceso, ¿no? Tiene sus pasos, y de ahí es donde empezamos a retirarnos los guantes. Luego, quitas el guante volviéndolo al revés, de vuelta completamente el guante. La zona externa del guante no toca la superficie cutánea. Al momento que agarremos como una venita, lo vamos a jalar, ¿no? Hasta llegar a la punta, pero que se doble, o sea, para adentro. Es como decir, como las bolsas, ¿no? O sea, tú vuelas una bolsa y te la quitas, sale de adentro hacia afuera, ¿no? Algo así. Y así como que tienes que sacarlo para afuera, para que de ahí no llegue el contacto con tu mano, ¿no? Porque el guante ya está contaminado, ¿no? Supongamos que todo el guante ya está totalmente sucio. Y aunque sea lo pintamos, no sé, lo embarramos con agua, ¿no? O con lo que sea, lo embarramos con pintura ya. Para que veamos que el guante está totalmente sucio. Y no queremos que esa sustancia entre, digamos, o esté en contacto con nuestra piel. Entonces, ¿qué hacemos, no? De manera cuidadosa es que agarramos y lo quitamos, como decirlo, queremos desechar, lo sacamos para afuera. El paso número 3 es para retirar el segundo guante. Deslice los dedos de la mano descubierta en el interior del extremo proximal, que tome el puño del guante opuesto por su superficie externa, quites el guante dando vuelta en la mano y descarte los guantes en un recipiente adecuado. Una vez que el guante ya esté retirado solamente de una mano, ahora continuamos con la siguiente mano. En la siguiente mano, como observamos en la imagen, lo agarramos solo de la puntita. De la puntita que no esté totalmente pegada a nuestro cuerpo, ¿no? La puntita del interior del guante. Y del interior del guante lo sacamos también hacia afuera, estirándolo hacia afuera para que los dos guantes queden de manera que solo quede uno solo. Como somos en la imagen, aquí en esta parte, está agarrando el guante y está agarrando el guante para que cuando al momento que saque de aquí de la mano derecha, solo quede un solo guante, ya no dos, porque ambos están contaminados. Y al momento de desecharlo, ¿verdad? Vamos a desechar en un recipiente adecuado. Y ese es otro tema al que vamos a llegar la próxima clase también, juntamente con la práctica, que son los desechos, ¿no? Que son 3 tipos de desechos, tóxicos, no tóxicos, y cada uno de ellos tiene su proceso. Cada uno de ellos, digamos, hay objetos que van en uno y hay objetos que van en otro. Por ejemplo, aquí en el rojo se echa todo lo que es para desechar, ¿no? Por ejemplo, barbijos, guantes, mandiles. También hay mandiles que son descartables, solamente de un uso. Yo lo paso una vez y ya lo tengo desechos. Entonces eso también van ahí. Y nos dicen que por último nos lavemos bien las manos, que esto protege al personal frente a cualquier rotura o agujero en el guante que pueda haber pasado inadvertido. La eliminación del lado talco de las manos ayuda a prevenir irritaciones cutáneas. Como les mencioné al principio, el guante tiene talco dentro de él. Ya vienen así, no es que tú le agregas talco ni nada. Los guantes ya vienen totalmente preparados solamente para que tú te los coloques. El problema es solamente que, digamos,
algunas personas no les causa irritación, ¿no? El talco o el mismo material del guante. Es por eso que es muy importante que nos lavemos las manos después de usar el guante. Entonces también vamos a ir a eso cuando terminemos de quitarnos los guantes, ¿no? Aprenderemos a colocar los guantes y también a quitarnos los guantes. Y por último está la evaluación. Por ejemplo, si detectamos la presencia de signos de infección en el usuario, especialmente en la zona tratada, es una técnica inadecuada puede contribuir a la aparición de una infección. Además, la aparición de signos de infección local, como por ejemplo los cambios de color y el aspecto de una herida, que cambia de edematosa, que es enrojecimiento, secreción purulenta, o signos de infección sistemática, como fiebre o leucocitosis, que son los microorganismos al penetrar en el torrente sanguíneo pueden provocar una infección sistemática. O la aparición de alergia local al látex, no como les mencionaba. No todas las personas reaccionamos de una misma manera. Puede ser que a algunos les dé hasta picazón, ¿no? O hasta bolitas, ¿no? Que te salen cuando tienes alergia a algo. Entonces es por eso que en el talco o dentro del guante vienen sustancias. Y eso te ayuda a que tu mano no se irrite. Pero cuando tú te quitas los guantes, sí es necesario que te laves las manos para que la infección o la alergia que te ha dado no te perjudique o no vaya a mayores. Y esto es hasta aquí donde hemos llegado el día de hoy sobre el calzado de guantes estériles. Si tuvieran alguna pregunta, por favor la pueden realizar. No, Miss, todo claro, gracias. Sí, dígame. Miss, una preguntita. Sí, dime. Mire, por ejemplo, el día jueves creo hubo clase y yo no pude ingresar y ¿qué pasa? O sea, no sé, es que a veces no puedo, trabajo y no puedo ingresar. Sí, no te preocupes. Ya lo tomarán en cuenta. Voy a mencionarle eso al docente encargado. Y ¿me puedes poner tus nombres completos al chat para decirle? Ya, le envío ahí. Sí, ya yo me encargo de que su asistencia esté regularizada. Listo. ¿Y tienen alguna otra pregunta? Todo está claro. Listo. Listo. Sí, dígame. Ya entonces, ya ahora que está todo claro, ¿no? Ya nos vemos la próxima clase con el material, ya para que vayamos sí o sí a la práctica. A partir de ahora va a ser así. Como les mencioné, solamente las primeras clases eran así de teoría, ¿no? Para que los alumnos que se matricularan para estas fechas, ¿verdad? Entonces no se perjudique. Y ahora que ya está matriculado y ya hay más compañeros, entonces ahora sí ya vamos en serio, ¿no? Vamos con las prácticas, con las teorías, todo junto. Lo que sí es que digamos tal vez algunos días nos pasemos hasta las 6:10 o 6:20, pero solo son 20 minutos, ¿no? 15 así. Entonces no se molesten, ¿no? Porque de acuerdo a eso es lo que ustedes van a aprender más, ¿no? Sí, Sí. muchas gracias. Ya no se preocupe. Para la próxima clase vamos a traer los guantes esterilizados. Esos que vienen como lo que les mostré en video, en cámara, no en cámara. El que viene en paquete, viene así en sobre y viene de acuerdo a tu talla.
Sí, solo eso. Porque si quisiera... Ya, Miss. Ya, de nada. Sí, son los guantes, porque la tela quirúrgica, ¿verdad? No creo que sería tan dable. Pero sí pueden usar una tela que ustedes tengan que esté limpia, así totalmente limpia. Entonces, no. Ujú. Ya fue un gusto estar aquí una vez más con ustedes, enseñarles más sobre esto, ¿verdad? Entonces, podría ser campo de papel descartable. Sí, también descartable para que lo puedas desechar, ¿no? Ya no lo utilizarías ni nada. A las 6. De nada. Miss, una pregunta. Sí, dígame. Es que quiero ver la tarea que estaba haciendo en la plataforma. Entonces, entra Miss, ustedes, estoy ingresando recién, no sé tanto. Ah, estás ingresando recién. Ya. En la plataforma, cuando tú entras con los nombres de usuario y contraseña, ahí te aparecen las tareas, el material y las tareas. ¿Es en Google o solamente por WhatsApp? No, es en la página. En tu WhatsApp te han enviado nombre de usuario y contraseña. Ya. De acuerdo a eso, tú ingresas, vas a la página de Capacita Pro Perú y ahí te pide nombre de usuario y contraseña. Tú pones ahí tu nombre de usuario y tu contraseña y ya puedes acceder a la plataforma. Ay, ya. Gracias, Miss. Quería saber. Ya no te preocupes. Me hice una pregunta. En el foro de los debates solo vi dos debates, que es de esta clase y del tema de lavado de manos. Eso no más es verdad, Miss. Sí, son dos. Pero a partir de ahora ya Gracias, va a haber Miss. más. Sí, a partir de ahora ya va a haber más foro, más información, más diapositivas. Ya así como debe ser. Ya. Miss, una pregunta. ¿Es solamente hasta las 6 de la tarde o hasta las 8? Sí, lo que les quería decir era por eso que, digamos, si quisiéramos, en el horario, ¿no? Que yo tengo, digamos, de 5 a 6, de 7 a 8. Pero si quisiéramos, digamos, de 6 a 7, podríamos nosotros avanzar con clases. ¿A ustedes qué les parecería? ¿A ustedes qué opinan? Para mí está bien. ¿Que continuemos así hasta las 7 o que solo, digamos, Sí. hasta las 6:20, media? Hasta las 7. Sí, también, ¿ya? Algunas otras votaciones. Porque, digamos, quizás... Sí, Miss, estamos de acuerdo. Ya, Sí, Miss, estamos de acuerdo. 3 votaciones más, 3 votaciones. 3 votaciones más, a ver. Sí, Miss, yo también estoy de acuerdo. Ya, 1, Yo también, Miss. 2, Yo también, Miss. 3. Sí, Miss, yo también estoy de acuerdo. Yo también. Ya, Yo también, Miss. sí, ya, muy bien. Ya, entonces, con eso ya avanzaríamos muchísimo mejor, creo yo, porque ya, digamos, iríamos de frente, práctica, teoría y práctica, y en uno solo. Así como, digamos, hoy día, teoría y práctica, y así avanzaríamos, porque a veces el tiempo, bueno, yo he sentido, ¿no? Las primeras clases que les he dado, que el tiempo me faltaba, ¿no? No podía terminar con lo que yo quería, ¿no? Enseñarles. Y ya era hora de salida, ¿no? Y decía, ay, no, y ahora, ya no. Entonces ahora como ya ustedes me están diciendo, ¿verdad? Que quisieran, ¿no? Hasta las 7, entonces yo tomo eso en consideración y a partir del día de hoy, de hoy día, ¿quieren? Desde hoy. Ya. Sí, yo también lo sentí corto porque como a mí me gusta, ¿no? Compartir conocimientos y estar enseñando clases, entonces se me hace también a mí el tiempo corto. A veces lo hago muy rápido porque pienso que tal vez ya se me acaba el tiempo, ¿no? Pero ya como he conversado con ustedes y me están dando, ¿no? su potestad, ¿no? Su decisión, entonces ya.
Lo tomamos en cuenta y lo continuamos hasta las 7. No hay problema. Entonces en un momento voy a compartir pantalla sobre lo que tenía preparado. La clase sí. La clase anterior que solamente mi material no fue con explicación, no, porque ahora yo también tenía material para colgar a la plataforma. Entonces como ya ahorita estamos quedando que hasta las 7, entonces ya no lo comparto sobre la plataforma, sino que ya lo compartimos aquí en clase y también en la plataforma. Mientras tanto, ¿no? Hasta que descargue el archivo que está en mi celular, pueden ir realizando el foro que está en la plataforma. Son 4 preguntas. Sí, Señorita, ¿el foro es para responder ahorita? sí, pueden ir respondiéndolo ahora. Pero señorita, yo todavía salgo de mi trabajo más tardecito y llego a mi casa. Sí, no se preocupe, el foro está abierto. No hay tiempo límite, ¿no? Si usted desea puede resolverlo ahora o tal vez después. Ya, señorita. Señorita, la pregunta también se puede responder hasta mañana. Sí, en cualquier momento lo puedo responder. Está abierto el foro, está activado. Ya, gracias. Dice, para entrar al aforo, ¿cuál es el link? A tu WhatsApp creo que te enviaron un link para que puedas ingresar con nombre de usuario y contraseña, ¿no? Como les mencionaba, todas las diapositivas que se presentan aquí en clases van a estar colgadas en la plataforma. Bien, empezamos hablando sobre el calzado de guantes esterilizados. Y ahora procedemos a hablar sobre los tipos de guantes quirúrgicos. Los tipos de guantes quirúrgicos son varios, por ejemplo, como mencioné, pues puedo comprar azul o blanco, menciono. Entonces, sí es cierto que hay esos colores. Y que además se utilizan para diferentes tipos de actividades o diferentes tipos de actividad que vas a realizar. Aquí los tipos de guantes quirúrgicos que existen están ideados para que el profesional de salud pueda atender a sus pacientes en el trabajo con la mayor eficiencia posible.
sin entrar en contacto con gérmenes infecciosos o bacterias nocivas para la salud. En este caso, los guantes quirúrgicos logran ser una barrera óptima que desde luego es usado en forma obligatoria en todos los centros médicos y clínicos, porque estos son elementos indispensables de protección personal para médicos, enfermeros, especialistas y demás trabajadores de la salud. Y que ante esto vamos a profundizar los tipos de guantes quirúrgicos que existen, cómo deben usarse, cuáles son sus características y por qué son tan importantes para un trabajador del área de la salud en cualquier puesto que tenga. Aquí se ha hablado más sobre la definición de estos los tipos de guantes quirúrgicos y que también son utilizados para medicina, para que las actividades que se realicen estando en contacto con un paciente. O ya sea hasta que tú mismo estés, digamos, midiendo las temperaturas o que tú mismo estés realizando los tipos de actividades que tengan contacto con otras sustancias. Entonces ahora iremos por el qué es un guante quirúrgico, ¿no? Los guantes, sí, dígame. Si no es personal, así como lo tiene personal de salud, lo tienen otros tipos de profesiones. Como decían, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de construcción también utilizan guantes, claro que no son guantes quirúrgicos, pero utilizan guantes porque son medidas de protección de seguridad. Porque cuando hablamos, ¿no?, del tema de accidentes, es importante que tengamos nuestras medidas de precaución y nuestros PPTs, ¿no?, que nos permiten al personal, ¿no?, trabajador, que no tenga, digamos, heridas o que no se pueda lesionar y demás cosas que pueden pasar dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces dice que este elemento de protección está ideado para ser una barrera efectiva para el personal de salud, de ser contagiado o infectado por diversas bacterias o gérmenes. Marlene. Higiene dentro de un recinto hospitalario está en óptimas condiciones y los pacientes no se vean afectados por otras infecciones que pudiesen llevar el personal de salud. Es por eso que los guantes que se utilizan se desetan. Tú le das un guante y ves si el guante está amarillo o cambia de color, aunque sea un poquito, ya está totalmente contaminado y lo que tienes que hacer es desecharlo. Por eso es que los guantes estos que les mencionaba, ¿no?, que vienen en caja, que son 100 unidades, son 50 pares, ¿no?, dos en cada mano, dos para un uso, ¿no?, uno en cada mano. Entonces allí es cuando, digamos, tú los usas y los desechas, usas y los desechas. Lo mismo pasa con los diferentes tipos de guantes. Cuando tú ves que ya está contaminado, no es que, digamos, lo sigues utilizando y lo sigues utilizando, no, porque en vez de protegerte estás contaminando. Entonces lo que menos se quiere es contaminar, o lo que menos se quiere es infectar a otras personas, porque al final la finalidad de un profesional es que, digamos, pueda cuidar la salud de las personas, salvaguardar también su físico, ¿no? Porque si tú llegas en contacto con tus guantes contaminados, ¿verdad?, estarías empeorando la situación. Entonces lo que menos se quiere es eso. Las características de los guantes quirúrgicos. 1. La mayoría son desechables al momento de usarlo. Esto es cierto porque al igual que los barbijos, ¿no es cierto? En la pandemia no. Usábamos el barbijo, ya veíamos que estaba sucio y lo botamos, ¿no? o lo usamos una vez o una vez al día y lo botamos, ¿no? Lo mismo pasa con los guantes y también con los mandiles y con los gorros. También vamos a llegar a eso, ¿no?, a colocación de mandiles, a colocación de gorras y eso, porque esto sí es importante que lo tengamos en práctica, que lo practiquemos. 2. Deben ser utilizados y empleados siempre que se vaya a tratar a un paciente de una enfermedad o de alguna herida. 3. Son elaborados en látex, nitrilo y vinilo. Cada uno de estos materiales son muy distintos en su textura. Por ejemplo, cuando tú los tocas, sientes de inmediato que se trata de un material totalmente diferente del otro. Entonces lo que tienes que hacer, ¿no?, es saber elegir, por ejemplo, cuál usarlo en cuál ocasión. Para eso es donde estamos aquí. Y vamos a llegar a eso un poquito más adelante. 4. Debe ser usado por todo el personal médico asistencial. 5.
Existen diversos y variados tipos de guantes quirúrgicos con el fin de poder abordar con cada tipo de guante una cantidad de especificaciones y requerimientos determinados. Por ejemplo, cada tipo de guante tiene su función. No es que por ser, me gusta el color azul y me pongo azul, ¿no? O me gusta el blanco y pongo blanco. No, no se trata aquí de colores, tampoco de texturas, ni de cuál te hace mejor o cuál te hace sentir más cómodo, ¿no? Aquí lo que se trata es de la función que tiene cada tipo de guante y en qué ocasiones debes utilizarla. Porque si tú utilizas un guante incorrecto, en vez de proteger a la persona o protegerte a ti mismo, estarías dañándote a ti mismo y también a tu paciente o a las personas que estén cerca a ti o en tu entorno. Entonces, 6. ¿Zona barrera de protección? ¿La clase continúa? Sí, la clase va a continuar a partir de hoy hasta las 7 y esto va a ser hasta que culmine, es decir. Ya la clase va a ser de 5 a 7 de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Te parece bien o te parece mal? Estás en tu libre. No, sí, más bien. Muchas gracias por regalarnos su tiempo. Ajá, ya está bien. Entonces está bien, no hay problema. Entonces continuamos con el punto número 6, ¿no? Son la barrera de protección para el personal médico o asistencia más importante que tienen, al igual que la bata, la mascarilla que utilizan. Si bien es cierto, estos implementos son los que nos ayudan a nosotros a protegernos a nosotros mismos. Por ejemplo, el mandil o la bata, ¿no?, que se utiliza es largo. Y también hay algunos personales de salud que utilizan hasta zapatitos así, no sé bien cómo se llama ese material, pero utilizan en sus pies. Y eso ahí es como que ya en operaciones, ¿verdad? Cuando estás en esos lugares como personal de enfermería, entonces tienes que usar tu gorra, tu bata, tus 2 guantes esterilizados y los zapatitos, no sé su nombre, pero sí se utiliza, y el barbijo, que es importante. Y esto se utiliza para que el personal ustedes, ¿no?, que van a ser personal de enfermería, no se contaminen o no lleguen a infectarse de otra persona. Porque si bien es cierto, las infecciones pasan, ¿no?, de una persona a otra de manera inmediata, ¿no? Hasta con el aire que respiras puedes contaminar a una persona, ¿no? Por eso que, digamos, está en el ambiente, ¿no? Hay millones y millones de microorganismos o partículas que están flotando en el aire, que en estos momentos también están flotando en el aire, pero que no los vemos. Y no los vemos porque son microscópicos. Pero a la luz del sol sí se nota. Bueno, en raras ocasiones se puede observar. Y esto es lo que ocurre también con las enfermedades. Por ejemplo, hay personas que estornudan en el aire, ¿no? Por ejemplo, están caminando y estornudan así en el aire, sin taparse la boca, ¿verdad? Y eso, lo que está en el aire, son gérmenes, ¿no? Son bacterias, están ahí, ¿no? El virus de la gripe está ahí, ¿no?, en el aire. Y digamos, una persona va y camina justo por ese camino, ¿no?, donde ha estornudado esa persona, y llega a su nariz y llega a infectarse. ¿Y qué hace? Estornudar. Claro que como, digamos, su sistema es resistente o es a lo contrario de la otra persona, no le hace, ¿no?, ningún efecto y nada, y pasa tranquilos. Pero hay personas que, digamos, que si tuvieran un sistema inmunológico débil, al toque, ¿no?, pasarían por ahí, o como momentos de respirar, ¿no?, sí, respiraría normal sin saber, ¿no?, que hay una estornudada en el aire, y podría contaminarse. Entonces, por eso que es muy importante esto, ¿no? Lista de tipos de guantes quirúrgicos que se utilizan en el sector de salud. 1. Tenemos los guantes no estériles para examen. En lo que les decía son los que vienen en caja, ¿no?, en 100 unidades, ¿no?, 50 pares. Esos son guantes de examen, guantes no esterilizados, en el cual tú puedes, digamos, ponerte hasta para hacer torundas, para hacer torundas de gasa, torundas de algodón, todo ello, y sin que te ensucies, ¿no?, y sin que contamines el algodón. Por ejemplo, si tú haces torundas de algodón y vas donde tu paciente que tiene una herida, ¿no?, en vez de curarle, le estás infectando, ¿no?, estás infectando su herida, ¿no? Entonces sí es importante utilizar guantes en todo momento, pero este es el momento de diferenciar.
O, por ejemplo, si voy a hacer torundas y gasa, no voy a usar guantes esterilizados, ¿no? Porque los guantes esterilizados se usan más cuando hay fluidos, cuando toca sangre, o como lo que leímos en la diapositiva anterior, ¿no? Todo ello es lo que donde tú puedes utilizar el guantes esterilizados. Pero para hacer torundas, ¿no? y todo lo que tiene que ver con gasa, algodón o hasta vendajes, lo puedes realizar con un guante de examen, con unos guantes no esterilizados. Número 2. Guantes quirúrgicos de látex. Los guantes quirúrgicos de látex para examen no estériles están ideados a proteger de forma segura los... ¿qué han dicho? Todos estos también que han puesto en el foro. Entonces van a tener también su nota en el Excel. Entonces continuamos con que se usan sobre todo en exposición de fluidos que pueden ser infecciosos, en el manejo de residuos biosanitarios, materiales que hayan sido expuestos o contenga elementos biológicos. Y todo para ello se utilizan los guantes quirúrgicos de látex. 3. Los guantes quirúrgicos de nitrilo. Los guantes quirúrgicos de nitrilo tienen la misma capacidad de los guantes de látex, con la diferencia de que estos son más resistentes a los cortes y o fisuras que los anteriores. Por otro lado, no se observan reacciones alérgicas a dicho material, por lo cual lo hace muy seguro utilizar en el área médica. Si bien es cierto, al momento cuando ustedes van a comprar los guantes esterilizados, lo van a abrir, van a darse cuenta que al momento de que ustedes lo puedan tocar, no manosear, porque manosear es decir, ¿cómo hice esto? Así, no lo van a manosear porque se puede ensuciar. Entonces lo que es el detalle, ¿no? Es que lo puedan tocar nada más, ¿no? O sea, lo pueden tocar y ver qué material es. Y si bien es cierto, los guantes de látex, quirúrgicos de látex, son delgados, ¿no? Y cuando, digamos, estás haciendo una operación, ¿no? O estás suturando, ¿no? Las heridas, allí, digamos, la misma agujita o cualquier cosita que pueda pinchar el guante, se puede hacer huequito, ¿no? Y por eso que, digamos, aquí los guantes quirúrgicos de nitrilo son más resistentes, ¿no? Como decir, tú lo pinchas y pues no pasa nada, ¿no? Porque el material es más grueso, más resistente que los guantes de látex. Pero no por esto significa que no debes de usarlo, ¿no? Sino que siempre es importante que puedan conocer, ¿no? Los tipos de guantes para cualquier ocasión que necesiten. Su característica principal es que son muy cómodos y sensibles, por lo cual en el campo de la medicina son muy cotizados. Están ideados para ofrecer una mayor resistencia y duración que otros tipos, porque además de que son durables, pues tienen una gran duración. Además, pero no significa que todo el tiempo, que por lo que dura, ¿no? Entonces ya cada vez lo voy a usar. No significa que lo uses constantemente. Solo significa que ya conoces cuál es su característica y cuando lo requieras usar, pues lo harás. Sus cualidades. Debido a que son altamente durables y resistentes, están enfocados al área de trata de sustancias químicas, irritantes y tóxicas. Esto debido a que su composición lo hacen ser altamente protectores a elementos o patógenos altamente contagiosos y peligrosos en la medicina. Número 4. Guantes quirúrgicos de vinilo. Los guantes de vinilo son utilizados en las prácticas que tienen un bajo nivel de contaminación de infecciones o sustancias biológicas. En general son recomendados para trabajos de corta duración en el cual la persona no tenga que pasar largos ratos con ese tipo de guantes puestos. La utilización. Son utilizados para evaluaciones simples sin tener contacto con la sangre o con el paciente, incluso con piel contaminada. Se utilizan mayormente para tratar con materiales de recolección de muestras y trabajos de rango menor en el área de la medicina. Como les decía, ¿no? Cada tipo de guante tiene su función, tiene su lugar, tiene el momento cuando colocarse y cuando no colocarse. Estos guantes de vinilo los puedes usar también como guantes de examen. Si digamos no tienes, digamos, los guantes de examen y te gustan más los vinilo porque no te causa irritación, te sientes más cómodo, entonces con los guantes quirúrgicos de vinilo puedes hacer torundas también, porque lo importante es que también que te sientas cómodo y no te cause irritación, y que además de ello te estés protegiendo, porque peor sería que no te protejas, ¿no?
Entonces es por eso que hay diferentes tipos de guantes, para que digamos algunas personas que tengan alergia a un tipo de guante puedan usar el otro tipo de guante, pero sin dejar de lado la función que tiene. 5. Los guantes estériles. Ahora también existen entre los diversos tipos de guantes quirúrgicos aquellos que son estériles, y que estos son los que estábamos viendo, ¿no? Guantes esterilizados de látex, el que viene por tallas. Talla 6, talla 6.5, talla 7, talla 7.5. Y como les decía, las tallas son de acuerdo a tu mano, ¿no? Si tus manos son grandes, tienes que comprarte una talla de 7, 7.5, porque si te comes la 6.5 te va a doler, te va a apretar, ¿no? Y en vez de que te protejas, tus deditos se van a hinchar, ¿no? Porque cuando hay mucha fricción en los dedos, pues los dedos empiezan a hinchar, empiezan a doler, empiezan a volverse rojitos, ¿verdad? Entonces no queremos que eso suceda. Número 6. Los guantes estériles de látex quirúrgicos. En el campo de curar heridas, realizar intubaciones o cualquier procedimiento invasivo que requiera que el personal médico mantenga la higiene durante la intervención. Pues bien, para esos tratamientos, lo más señalado son los guantes estériles de látex quirúrgico. Y estos son los guantes que ustedes lo van a adquirir, ¿no? Que te lo van a comprar, y viene así en sobre, así ya todo preparado, todo listo, ¿no? Ya solamente para que te lo sepas colocar, ¿no? Ese es el detalle. Los guantes quirúrgicos, otros tipos de guantes quirúrgicos. Ahora hemos hablado de los guantes quirúrgicos más utilizados en el área de la medicina, pero muy aparte de ellos hay otros tipos de guantes quirúrgicos que también son utilizados, pero no constantemente, y que sí existen. Ahí se encuentran los guantes de plástico. Los guantes de plástico son utilizados para actividades menores que no requieren que el personal médico tenga que intervenir de manera directa, ya sea en el cuerpo o con elementos biosanitarios. En todo caso será para movilizar pacientes o trasladar objetos médicos. Porque siempre hay pacientes, ¿verdad?, que vienen, digamos, en sillas de ruedas, o pacientes que tienen, digamos, amputaciones de pie, entonces viene con muletas, ¿no? Entonces para ello, o para ayudar a esas personas, puedes utilizar el guante de plástico, que este no tiene ningún contacto, porque no estás en contacto directo con el paciente, ¿no? No vas a agarrar líquidos, no vas a agarrar fluidos, no vas a agarrar sangre, no vas a agarrar sustancias químicas, ¿no? Ni muestras, ni pruebas. Entonces para ello sí es importante el guante de plástico, ¿no? Tú lo utilizas, te lo das al paciente, y cuando sepas que, digamos, vas a estar en contacto con sangre o fluido, te quitarás los guantes de plástico, ¿verdad?, y te pondrás los guantes que te corresponden para realizar esa actividad. Entonces en este caso serían guantes quirúrgicos de látex, ¿no? Entonces, pero en general dice que los guantes de plástico dan una barrera de protección muy débil para el médico en cuestiones de infecciones, microbios, gérmenes y entre otros males. No presenta una buena resistencia. Esto sí es cierto, porque el plástico, pues sabemos, ¿no?, cómo es el plástico. Se rompe, o es que no tiene mucha resistencia, y además fácilmente se contamina. Entonces por ello es que solamente se utiliza para trasladar pacientes, objetos. Por ejemplo, cuando toman la temperatura, ¿verdad?, puedes trasladar esas muestras, ¿no?, agarrando con los guantes de plástico, pero solo para eso. La importancia de escoger los guantes quirúrgicos indicados. Esto sí hay que tomarlo en consideración, porque cada guante, ¿no?, tiene su lugar, tiene su momento, y es muy importante que los identifiquemos, pensando en nosotros mismos y pensando también en los demás, porque si no estarías arriesgando la vida de tu paciente, ¿no?, y también infectándote a ti mismo. Entonces la importancia de los guantes quirúrgicos son un elemento indispensable en el uso y el tratamiento de cualquier actividad médica. Son tan importantes tanto para el médico o la enfermedad tratante como para el paciente que es tratado, ya que ambos pueden estar protegidos de que no existirá un riesgo de infección o de contagio por medio de la piel libre. Es como psicológicamente, ¿no? Tú usas guantes y dices, yo estoy protegida, ¿no?
pero ¿y qué tal, no? Si digamos estás tratando una sutura, y te pinchas, ¿no? El guante. Entonces, ¿qué estás ocasionando? Estás ocasionando que el guante se rompa. Y por medio de ese huequito, aunque sea un huequito muy, muy, muy pequeñito que no lo puedas ver, pero que sí sientes que ya está rotito porque sientes que te entra airecito por ahí, entonces ya no puedes seguir utilizándolo. Porque mediante eso estás tú mismo infectándote. Además, es necesario entender que escoger los tipos de guantes quirúrgicos adecuados es una decisión profesional altamente importante y que debe hacerse teniendo en cuenta el trabajo y el área en el cual se realizará el trabajo. Por ello es fundamental entender que los guantes quirúrgicos tienen una importancia extrema entre los equipos de protección personal o individual. Y esto es lo que hemos llegado a la importancia de escoger los guantes quirúrgicos indicados, el cual es el tema más importante, ¿no? Porque al momento, antes de utilizar guantes, ¿no? Y decir ahora, ¿qué guantes me pongo? ¿No? Es como que cuando despiertas en la mañana y dices, ay, ahora, ¿no? ¿Qué ropa me pongo? ¿O qué hago? ¿No? ¿O qué preparo? ¿No? Entonces, algo así es cuando tú eres un personal de enfermería, ¿no? Es como decir qué tipo de guante utilizo. Y también como decir qué tipo de bata utilizo. Porque hay batas descartables, ¿no? Que solo un solo uso y lo botas. Y hay batas que tú los tienes que usar casi todo el tiempo. Entonces ahí, ¿no? Saber identificar en qué momento utilizo tal cosa y en qué momento utilizo lo otro. Y esto es importante para que ya, ¿no? Desde ahora ya pueda tratar de diferenciar. Y para que ahora diferenciemos más los guantes quirúrgicos, ¿no? Que hemos tratado al principio, que son los que más se usan con frecuencia, son los que más se consumen en el mercado, los que más consumen los centros médicos, los centros hospitalarios. Vamos a ir a otra diapositiva que he preparado para ustedes. Listo. Personal médico, personal asistencial, el personal de enfermería, todo lo que está en contacto cercano del paciente. Y ahora continuamos con el siguiente. Guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo destacan por su amplia resistencia a productos químicos y a agentes biológicos. El nitrilo es 3 veces más resistente a los pinchazos que el látex. Sin embargo, una vez que el guante se pincha, se desgarra completamente. Aunque gracias al desgarro notable se asegura que el usuario reemplace los guantes y que sus manos permanezcan protegidas. Como podemos observar aquí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Su ventaja es de que es resistente, dura, ¿no? Pero cuando, digamos, ocurre un corte en el guante o, digamos, estás suturando una herida o estás cortando algunos objetos, digamos, accidentalmente tocas tu guante, ¿no? Ya sea en el dedo o en la palma, entonces se desgarra totalmente. Es como que un poquitito y ya todito se va. Igual que ¿qué es? Las panties, ¿no? Las panties ocurren lo mismo. Digamos un poquitito, o aunque sea un hilito, ¿no? Un hilito que se rompe, toditito el panty se desgarra, ¿no? Igualito pasa con los guantes. Y la ventaja es que cuando, digamos, ocurre esto, el guante reacciona. Entonces ya tú sabes, ¿no? Que tienes que cambiarte de guantes. Porque si, digamos, no es como el guante de látex, ¿verdad? Que tú te haces un pinchazo o un corte y no notas tan fácilmente, no, digamos, lo notas, pero le pones tan chiquitito, ya no le damos tanta importancia, ¿no? Y no se desgarra. Entonces lo puedes ir utilizando un ratito más y luego cambiártelo, ¿no? Pero en cambio en los guantes de nitrilo no. Tú observas que te has cortado o has echado un pinchazo ahí, todito se desgarra. Y eso ya es una señal de que tienes que cambiarte de guantes. Los guantes nitrilo, seguimos con el guante de nitrilo, están preparados para el manejo de circunstancias especiales en el que haya manipulación de material contagioso o elementos químicos de riesgo. Los guantes de nitrilo están hechos de caucho de nitrilo butadieno. Su composición de caucho sintético carente de látex y polvo hace que los guantes sean suaves y confortables, ideales para las personas que son alérgicas al látex. Es por esto, ¿no?, que se han diseñado diferentes tipos de guantes quirúrgicos, porque hay personas que reaccionan, ¿no?, con alergia o reaccionan de manera que no debe ser.
Entonces por eso que la opción es utilizar guantes de nitrilo, pero sabemos no cuáles son las desventajas. Pero si digamos sabes que no eres alérgico al guantes de látex, entonces lo puedes utilizar. Su composición de caucho además dice que tiene una mayor vida útil que los guantes de látex. Como observamos en el anterior PPT, ¿verdad? Que son durables y son resistentes más que el de látex, ¿no? 3 veces más que el de látex. Y además cuando tú tocas, tan solo con ver la imagen, ¿verdad? Yo veo que sí es un poquito grueso el material. Pero no eso significa que, digamos, tengamos que usarlo eso, ¿no? Sino que en ocasiones o cuando tú sepas que vas a entrar en contacto, ¿no? De químicos, ahí recién utilizar. Además dice que están indicados para tareas con alto riesgo biológico o químico, para personas que trabajan con fluidos muy agresivos, personas que trabajan con oncología o laboratorios farmacéuticos y etc. Debido al incremento en los últimos años de la propagación de infecciones en la sanidad, es de especial relevancia la importancia de su utilización como método preventivo, por lo que debido a su amplitud de uso y su bajo índice alérgico, se ha vuelto normal comprar guantes de nitrilo. Como dice, carece de polvo, ¿no? El polvo a lo que se refiere es al talco, ¿no? Porque los guantes quirúrgicos de látex tienen talco, ¿no? Y hay personas que también reaccionan tal vez no al guante, sino al talco, que no soportan el talco en las manos o que digamos les causa irritación o escozor, ¿no? Entonces lo que se recomienda es utilizar un guantes de nitrilo. Y ahora vamos con los guantes de vinilo. Los guantes de vinilo se utilizan para tareas de corta duración, con mínimo riesgo de exposición a sangre o cualquier otro tipo de fluido a riesgo biológico, que ofrecen mayor permeabilidad y menos resistencia que el látex y el nitrilo. Tienen menor adaptabilidad a la mano. Esto sí es cierto porque los guantes de látex, así como los guantes de nitrilo, vienen por tallas, ¿verdad? Talla 6, 6,5, ¿no? De acuerdo a tu mano. Si tienes mano muy delgadita, comprarte una talla 6, 6.5. Tienes una mano gruesa, comprarte talla 7, talla 7.5. En cambio, en los guantes de vinilo no puedes tú escoger la talla porque ya viene una sola talla y pues la medida, ¿verdad? A veces es diferente, no es tan apegada a la muñeca. En cambio, los guantes de látex, los guantes de nitrilo son apegados a la muñeca, ¿no? Aquí observamos en la imagen, ¿verdad? Aquí, donde estoy señalando la flechita, hay un espacio, ¿no? Un espacio allí en la muñeca, que mediante este espacio pueden entrar sustancias, porque hay orificios, ¿verdad? Hay como túneles que entran directo a la palma de la mano, igual que aquí. Cosa que en los guantes de nitrilo y guantes de látex no ocurre, porque los guantes de látex son apegados a la muñeca. Continuamos con los guantes, seguimos con los guantes de vinilo, que dicen que son guantes más económicos que los citados anteriormente, ya que su fabricación es más económica. Se caracterizan por su composición a partir de resinas sintéticas, de cloruro de polivinilo y plastificantes no biodegradables y sin proteínas. Suelen ser incoloros y están libres de polvo para evitar alergias. Y estos guantes no son tan duraderos como los guantes de nitrilo o látex. Como su fabricación, ¿verdad?, es económica y el precio con el que tú adquieres los guantes también es económico, entonces no son resistentes, no son como que digamos tú puedas decir si voy a curar una herida o si voy a tocar, ¿no?, fluidos o químicos o sangre, entonces voy a salir protegido, ¿no?, porque no es así. Pero si digamos vas a trasladar a un paciente, como vimos, ¿no?, los guantes de plástico, algo así, entonces trasladar a un paciente o agarrar objetos, sí lo puedes utilizar para esas ocasiones. Los guantes de vinilo son sintéticos y no biodegradables, al igual que el látex. Los guantes de vinilo vienen en varios espesores y son perfectos para la manipulación de alimentos, materiales y productos químicos no peligrosos, así como en usos básicos médicos. El vinilo no se ajusta tanto, lo que proporciona al usuario una destreza limitada y una mayor probabilidad de que el guante se enganche y se rompa.
comprar guante de vinilo es más económico, pero no tanto como el guante de látex. Si bien es cierto, puede ser económico, pero se puede utilizar solamente en las ocasiones que les dije, ¿no? Trasladar objetos, ¿no? Trasladar pacientes, pero nada más. No es que con esos guantes puedas realizar otro tipo de acciones, ¿no? Porque en vez de ayudar, estarías empeorando. Continuamos con los guantes de látex. El látex es el material más usado y conocido en guantes. Es biodegradable, hecho de material proveniente de los conductos de látex de los árboles de caucho y sigue siendo el más elástico, resistente y la mejor adaptación a la forma de la mano, dando una gran destreza, tacto y confort, a pesar de la extensión en el uso de los guantes de nitrilo y vinilo. Como les mencionaba, ¿no? Los guantes sí son más adaptables a la mano, además también son resistentes, más resistentes que el vinilo, pero no tanto como los guantes de nitrilo, ¿verdad? Porque los de nitrilo son 3 veces más resistentes, ¿no? Que los guantes de látex. Entonces ahí ya vemos una secuencia, ¿verdad? Más resistente los guantes de nitrilo, continúa guantes de látex y culmina con los guantes de vinilo. Pero muy aparte de esto están en su función, ¿verdad? En dónde utilizarlo, en qué momentos y cuándo quitármelos y cambiármelos de guante, ¿no? Si vemos que ya están sucios, aunque sea un poquito, ya tenemos que cambiarlo. Para la protección del paciente y también la protección de uno mismo. Los guantes de látex siguen siendo los perfectos para aplicaciones médicas, por ejemplo, la protección que ofrece el látex contra productos químicos y fluidos corporales es de las más amplias. Los guantes de látex pueden ser empolvados ligeramente, empolvados o sin polvo. El uso de polvo en los guantes es para facilitar su uso. Y el polvo a que se refiere, ¿verdad?, es al talco y otras sustancias que tienen dentro del guante. Así que cuando lo usen o lo calcen, no se preocupen si hay polvo allí, o cuando te lo quites tampoco te preocupes por cómo queda tu manito, ¿verdad? Porque queda un poquito blanco por el talco y las sustancias que tiene el guante de látex. Pero es normal, ¿no? Lo anormal es que, digamos, bueno, la preocupación sería, ¿no?, que, digamos, te cause alergia, ¿no?, o irritación en la piel o escozor, ¿no?, porque cada piel, cada ser humano es distinto, ¿no? Entonces, si ves reacciones así, lo recomendable es que te los quites. La desventaja es que es un alergeno muy común y puede crear reacciones que van desde áreas irritadas y complicación en la piel hasta una reacción alérgica severa, lo que hace que sea un riesgo su uso en la práctica habitual médica, debido a la manipulación en los pacientes. En conclusión, ¿no?, ya para concluir también la clase y el tema, ¿no?, de los guantes, la técnica del cazado de guantes, es que, digamos, la elección de un guante adecuado debe hacerse en función de las aplicaciones para las que vaya a utilizar el guante, teniendo en cuenta la posibilidad de alergias, ¿no? Me refiero al guante mismo, ¿no?, que es látex, y al polvo utilizado. Y además de eso, el coste, ¿no? Cada tipo de guante tiene un costo diferente. Además, es necesario que la talla se ajuste en nuestra mano para evitar roturas. Tanto los guantes de vinilo con protección EN455 como los de nitrilo EN455 o EN374.5 están preparados para la prevención de la COVID-19, ¿no? Eso es lo que mayormente hablamos. La principal diferencia está en la resistencia del nitrilo y en el ensayo EN374, que tiene mayor protección frente al uso de agentes químicos. Muy bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy, yendo a mayor profundidad sobre el tema de los guantes quirúrgicos, los guantes estériles, ¿no?, las diferencias entre los guantes nitrilo, vinilo y de látex, cuál hemos visto, ¿verdad?, cuál tiene mayor durabilidad, cuál tiene menor resistencia también de los precios, ¿no?, de los tamaños que pueden haber, en cuándo usarlos, cuándo no usarlos, ¿verdad? Hasta aquí sí hemos llegado más profundo con el tema. ¿Tienen alguna pregunta?
No hay preguntas, entonces está todo claro. Sí, Miss, todo claro. Profesora, todo claro, gracias. Ya, entonces voy a dejar de compartir. Ya está. Ya está bien. Me agrada que esté todo claro. Entonces, Está todo claro. gracias. Gracias por sus respuestas, por su atención. Y ahora no, ya vas a las clases así, ¿no? 2 horas, así una hora teoría, la otra hora así prácticas, también en la plataforma también va a haber prácticas, entonces así aprendemos más y a mí sí me gusta, ¿no? Así enseñar, que aprendan más, ¿no? De lo que se debe aprender. Entonces nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho, por favor protéjanse siempre, tantas cosas que está pasando ahí afuera, la verdad. Que tengan feliz semana. Buenas noches, Miss. Gracias por De la igual clase. manera, Miss, gracias. Hasta Gracias, luego. muy buenas Hasta la noches. Hasta próxima. la próxima. Hello, Miss. Gracias por la clase. Gracias, Miss. Hasta la próxima. Chao, Miss. Cuídese. Gracias, hasta luego.